Muy buenas noches, gente. Bien animados, bien animados. No sé por qué. Porque sí, ya está acabando el mundial, ya. Sí, ya. Estamos bien entrados. Sí, sí, ajá. Entonces, pues tuvimos que, debido a tantas fanfarres de la época, las campanitas, pues hoy vamos a tener un especial muy especial de un tema que pues es alusivo. Pero antes de eso, tengo que agradecer la compañía de gente especial que nos está acompañando este día, como el señor Havok. Hola, saludos a mis fans, a mi club de fans. ¿Ustedes saben quiénes son? Dice Guillermo, Pepe, Claro. todos ellos. El Dodge, Lava, Ramoncillo. el Oso Malayo, claro. Saludos. Todos ellos. Señor Havok, hacia grandes rasgos, ¿cuál es A grosso modo. a grosso modeleado, ¿qué instrumento musical le gusta más no tocar, escuchar? El conqueorino, ¿no? Aparte del conqueorido, creo que de todo. El dorado, ¿no? Sí, ese te gusta ¿Escuchar? tocarlo. Pues es un alivio cuando lo escuchas. Sí, voy a hacer- sabes voy a que hacer- todo va bien. Voy a hacer un comentario de boomer que quiere quedar bien con los chavos, ¿no? Pero últimamente he estado escuchando mucho a Policía y me gusta mucho la guitarra eléctrica como la interpretan ellos. No, ya el teremín ya pasó de moda. Ya hace como 50 años. Porque explotan y exploran las escalas. Ay, es que bueno, sí, no güey. nos metamos en Es tecnicismos. güey. Digamos que son virtuosos al momento de tocar, pero han logrado que ese virtuosismo se vea reflejado en canciones populares. Tal cual, millones de vistas en canciones de 5 minutos de pura guitarra es muy raro y es genial. Yo digo unos chinitos que hacen beatbox y reproducen sonidos de marcas. ¿Estás seguro que son chinitos, güey? No estés ahí generalizando otra vez. Pues, son pobladores del Asia Oriental. Bueno, ya dije. Ya. Señor Cosateno, hola. Hola. Dígame, ¿a usted le gusta escuchar algún instrumento por encima del resto? Bueno, sí, por supuesto que me gusta siempre la guitarra por encima de los demás, así como, bueno, la guitarra acústica sobre todo, pero saben que soy particularmente... ¿Cuál es la diferencia de la guitarra acústica de otras guitarras? O sea, para la gente que no sabe, o sea, yo sí sé, pero... Una es acústica y la otra no. Bueno, ¿qué es acústico, güey? O Bueno, sea, la guitarra acústica... Técnicamente la guitarra eléctrica también es acústica. Bueno, es que ajá, por eso, aclara. se diferencia guitarra acústica a aquellas que producen sonido mediante su propia caja sonora o caja y el sonido se reproduce y se expande ahí mismo, mientras que las que no son acústicas o se conoce como eléctricas en este caso utilizan una pastilla eléctrica. Para nuestros amigos en Argentina, micrófonos también se les conoce. Esa es donde ahí se produce el sonido y se amplifica ya electrónicamente, ¿no? Hay algo... Entonces, podríamos decir que nosotros somos acústicos y había un cuate que le hacía con una maquinita aquí, ¿no? Y ese sería eléctrico. Darth Vader. Oye, viene filósofo el señor productor. Pues no, más bien es como una guitarra a la que le pones un pedal y la guitarra es acústica, pero el efecto de sonido. Exacto, ok. sería más bien a eso, a una guitarra a la que le pones amplificador. un micrófono, o algo que amplifica, porque Un distorsionador. pues también hay guitarras electroacústicas, ¿no? Que lo que hacen es integrar un sistema de microfoneado ya interno, que hacer que reproduzca el sonido. Pero bueno, ahí no sé si eso responde. Y lo que quería decir antes de que me interrumpiera, señor Alonso, es que yo soy fan de unos músicos de un grupo de música humor argentino, otra vez, para acabar, O sea, ya vamos para un mes y todavía sigue. que se llama Les Luthiers, o se escribe Les Luthiers, pero... De ahí viene Les Conferenzants. En parte, Parcialmente. no sé, por eso también, yo creo que sí está inspirado en el nombre de Lelutier. Y que son, además de muy buenos músicos y muy buenos escritores de sketches cómicos musicales, también constructores o lauderos de instrumentos. Laudero. Saludos a Diego B,
cuyo oficio es el de la laudería. ¿Conocía? Qué bueno. Así es. ¿Es un luthier? Lo ha dejado a un lado por circunstancias varias, pero sí. Qué bueno, Así es. interesante. Así es. Si un día nos puede mostrar su trabajo sería Sí. estupendo. Y bueno, estos personajes hacen instrumentos con cosas cotidianas. Sí, ese es el término de ese oficio, ¿no? Un luthier es una persona. En español como laudero, ¿no? El que hace, bueno, viene del laúd, el original del concepto, pero es en realidad cualquier constructor de instrumentos. Así es. De madera. Ok. Señor productor. ¿Qué onda? Hola. Ya había participado, pero ¿algún instrumento musical que le guste por encima del El resto? conquerino, ¿no? El conquerino. Que ya. Ese ya es Pero general. ese ya a todos nos gusta. Sí, a todos, a todos. Vale. Yo creo que el piano, fíjate. El piano. Oh, Esa es la pianola. Saludos. Dije el piano, es la piano. Saludos a Poncho y a Isaac, dos pianistas. ¿Pero de cola? buenos. O de frente, no, De cola, de cola. ¿De cola? Ah, qué elegancia la de Francia. Ya cuando no puedo, pues ya. Sentado. Sentado. Bueno, pero. Era el chiste de Mauricio Herrera, ¿no? Hoy en honor a ustedes voy a tocar el piano de cola. No. Mañana lo tocaré de frente, ¿no? Pero bueno. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar de instrumentos musicales, pero son instrumentos que además tienen cualidades wow, ¿no? Pueden ser mágicas, pueden ser hipnóticas o que generen algún efecto que vamos a mencionar ahorita. Entonces, para esto primero tengo que hacer la pregunta de cada semana. Señor Cosateno, ¿Por qué a mí, cabrón? Siempre. ¿qué relación hay entre los instrumentos musicales y la magia? Ah, caray. Cabrón. Bueno, señor Gonzo, pues fíjate que te cuento que, otra vez, aludiendo a los antropólogos, esos que siempre diré antropólogos, pero no voy a citar exactamente quién. Levi Strauss. Levi Strauss u otros. Y muchos más. Saludos a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y muchos más, exacto. Y Y ¿cómo otros se llama? tantos antropólogos. Harrison Ford. Exacto. Indiana Jones, todos esos, güey. Lara Croft. Indiana Jones ya habíamos dicho que era etnólogo. Y antropólogo. No, es bueno, es arqueólogo. Y arqueólogo. Es arqueólogo. No es antropólogo, es arqueólogo. Pero bueno, el caso es que los antropólogos dicen de por sí que siempre se ha asociado la música con la magia, porque se asume que es de esas artes más etéreas, o sea, que aunque tienen un productor físico de sonido, pues el sonido en sí mismo no es algo tangible, no es algo visible. Entonces siempre se nos ha presentado la música como algo mágico. El primer instrumento de la historia, ¿cuál creen que sea? El conquerino. Además, pues sí. Sí. El conquerino. Pues sí, pues la voz, ¿no? Cuerpo humano mismo, ¿no? Antes que la voz, incluso dicen que exactamente que lo percutivo de nuestro cuerpo es con lo primero que jugamos. Sí. Exacto. ¿Quién se comió? Vas a jugar manitas calientes. Bueno, entonces así jugaban manitas calientes los hombres de la prehistoria, ¿no? Ay, qué heterosexual. Exactamente. Muy guachos. Después de comer mamut. Mira, yo hablando de instrumentos musicales mágicos. Ah, caray, una perrada, ya se ve. Tal cual. Pero bueno, el caso es que esta relación entre la magia y los instrumentos es como de siempre, ¿no? Siempre hemos asociado, pensado que los instrumentos producen magia. O sea, la música para nosotros es mágica en sí misma. Ok. Sabor. Y ahora bien, en la mitología y en las creencias particulares de los pueblos, pues siempre va a haber personas que tienen aún más potenciada esa capacidad de hacer música y con ello pues fascinar a las personas, ¿no? En mi caso quería mencionar a Orfeo, por supuesto, al Pensé típico músico, que al Deportivo. ¿Cómo se llama? Andrea Claro, Bocelli. es lo mismo. Es lo mismo, sí. Y Andrea Bocelli. Sí. Está bueno. Nada más que Orfeo es griego. Y Andrea Bocelli es italiano. italiano. Es más Y a Orfeo sí veía y Andrea Bocelli no. Ay, yo no quería decir eso. Vivo No por ve. ella. Simplemente no ve, ¿no? Ah, bueno. Pero no se lo señales así de fe. Y Orfeo vivió en la época mítica. Si y estuviera Andrea Bocelli ahorita. Si estuviera el señor Ente, ya estaría retando a Andrea Bocelli.
Que venga. No, pero Que no haya que vea este programa, por favor, nada más no vaya a salir con esas cosas, porque si no... No, por eso digo que no lo hagan. No lo haga. No lo haga. Bueno, ya déjeme continuar. sí. Ok. Entonces Orfeo... Eso lo estás haciendo muy bien. Exactamente, lo estoy haciendo muy bien. Es un personaje que, además de representar como una parte importante de la religión griega antigua, se le conocía como el músico por excelencia, el maestro de la cantada y de la tocada. Era como Santa Cecilia. Exactamente, igualito, como el santo patrón del... Bueno, es que el santo patrón, disculpando el anacronismo, en realidad era Apolo, que era el padre de Orfeo, según la mitología griega, y la madre era la musa Calliope. Entonces, este personaje tenía la condición de tocar un instrumento muy famoso, que es El conquerino. el conquerino y la... Pues caray. yo sé. Ya le valió más. Ya es TikTok. No, güey. Varias veces. No, Trending. Orfeón es el de los discos, ¿no? Pero ¿por qué, señor Gonzo? No, bueno, tocaba Dato boomer, antes de la App Store, antes de ¿cómo se llama la de Apple? Apple Store, iTunes, existían tiendas donde vendían discos como ese que está ahí, Ni se ve, güey. y se llamaba Mix Up, y antes de Mix Todavía Up existe Mix Up, güey. existía Discolandia, y antes de Discolandia existía Orfeón, que era lo equivalente, ¿no? Uno de los últimos discolandias de la Ciudad de México, creo que estaba ¿En Tlalpan? por Tales. Ándale, a la altura Y de... ahora es pizza. Yay. Mejor. Lo mejor. Sí, distribuidores de la música en formato físico. Físico. Pero bueno, entonces de ahí viene Ahora, pero dijiste cuál era su instrumento. el instrumento que es sí, la sí. lira, ¿no? La lira, que no me dejaron poner Bueno, hace o sea, la ratito guitarra, ¿no? la guitarra, De ahí viene. No, es que bueno, finalmente de la lira sí derivaron otros Bueno, sí, instrumentos es como la ud, como la cítara. La lira es como un tipo de arpa, ¿no? Sí, es una arpa pequeña. O sea, pues es la idea de una cuerda tensa que es tensada por un arco, vamos a decirlo, Originalmente ¿no? eran 3 cuerditas nada más, después evolucionó a 7 cuerdas y se dice que, mitológicamente hablando al menos, Orfeo le puso otras 2 más para compararlos con las musas y eran 9 cuerdas. Y otro dato curioso, que los griegos no punteaban como en la técnica del arpa, sino que rasgueaban. Como el caballero de la... Exactamente, como lo hacían como el Orfeo de Lira, ¿no? Precisamente en los caballeros del Zodíaco. Y que este personaje tenía esa capacidad de hipnotizar con su música. De hecho, viajó con los argonautas por el vellocino dorado, no con Kiorino dorado, sino el vellocino. Saludos, Son diferentes, son igual de poderosos los argonautas. Entonces, en los argonautas, con Jason o Jason, van a decir los gringos. Los Viajaron, angloparlantes. y también gracias a ese poder que él tenía de controlar a las bestias y de dominar a la gente con su música, pues lograron abrirse paso los argonautas. Pero su más famosa hazaña fue haber descendido al Hades para recuperar a su novia, a su esposa. Y se le dijo, no le ayuda a Hércules, ¿no? Precisamente con un perrito que aquí tenemos una referencia. Bueno, él controla solo al cancerbero, él con su propia música. No, pero no le hace el paro a Hércules. No. O sea, él a Hércules no le hace el paro. No, ahí no, en esa no. Ah, fue otro episodio, perdón. En ese momento, si no mal recuerdo, no, pero no sé si no esté. Pero yo No, he escuchado sí. el mito Yo estoy ahorita pendejo. referenciado a su encuentro con el cancerbero, que es ese personaje que está ahí, y que lo logra dominar con música, y que también está referenciado en Harry Potter. Creo que ya lo hemos Que dicho es otras donde sacamos veces. el monito. Exactamente, ya lo hemos dicho otras veces, que el cancerbero, pues era Y también es un... ahí también era Sí, en paz descanse. En paz descanse. Pero era con ese, ¿no? Cancerbero era con ese. Era con ese. Pero bueno. Y el caso es que Orfeo logra, de hecho, hasta conmover a los dioses del inframundo, al dios del inframundo, Hades, y a su esposa. Y logra hacer que perdonen a Eurídice, ¿no? Ya que había sido mordido por una serpiente en condiciones de persecución de otro personaje, y murió y logró conmover ¿Pero sobrevivió? a Hades y luego vivió y lo conocemos como E.T. No es cierto, sale del Hades, pero como dice el señor Javo, que es otro, se compara con otro famoso mito de los hebreos, que le dijo que no, la única condición es que no volteara nunca atrás, ¿no? Eurídice, que no volteara a ver a Eurídice antes de salir del Hades, pero pues no se aguantó las ganas, Orfeo, y a pesar de todas sus... Por algo que brilla, ¿no? Y que lo confunde con el amanecer. Hay muchas variantes del mito. Otras dicen que simplemente no se aguantó las ganas de verla antes de salir y a ver si sí
venía ahí atrás y la volteó a ver y tuvo que regresar a Hades, ¿no? Pero bueno, el punto no es ese, sino que Orfeo representa pues al músico que enamora o al músico cuyo instrumento fascina tanto a las animales. Como Enrique Iglesias y... Igual y el Si 440, pudiera ¿cómo se llama? ser ¿El tu héroe, 440? si pudiera ser tu dios. El 440, ¿cómo se llama? Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra y... Cuando me enamoro, a veces cuando... Él también enamorado. Y bueno, yo creo que ese mito o Yo no ese... entendí. Ay, ¿no entendiste la referencia, señor Gonzo? ¿Ni Enrique Iglesias? ¿No? No. No es posible. ¿Pero qué no entendió? No entiendo. Bueno, No entiendo la referencia de cuando me enamoro con la música. pues con Juan Luis Guerra cantaban esa canción y yo dije que enamoraba con eso. Ah, ya. Ah, puede ser. Bueno, ya. Y ese mismo mito, o sea, del músico que hipnotiza con su instrumento, pues fue después traspolado a la cultura europea con el flautista de Hamelin, ¿no? No sé si ustedes... Señor Ent, ya no El es. señor Ente quería hablar de eso, pero pues ya que no está, pues yo lo... A grandes rasgos, ¿quién era el flautista? Bueno, se dice que en realidad es histórico el asunto, que para los alemanes no es un cuento de hadas como para el resto del mundo, sino que es un hecho. No es un invento de Shrek. No es un invento de Shrek, que ocurrió en el siglo XIII en una ciudad de nombre parecido a Hamelin, y que en realidad no saben si referenciaba a la peste o a una enfermedad que azotó a la población, o que realmente era un cazador de ratas, nada más, normal, o alguien que se encargaba de controlar plagas o pestes, ¿no? Pero bueno, después se añadió el concepto de que era un flautista, de que era una persona que utilizaba un instrumento musical Para atraerlas. pues en principio a las ratas, como ustedes saben en el cuento, al menos que fue referenciado por los hermanos Grimm en su colección de cuentos, hablaba de una ciudad de Hamelin infestada por ratas, que pues fue auxiliada por el flautista y que luego los gobernantes no quisieron darle el pago justo por haberlo. Y él dijo, sí. Y él dijo, perros, perros, pues me llevo a sus pinches niños, a ver cómo le hacen, ¿no? Y sí, los hipnotiza con su mismo instrumento y se los lleva, ¿no? Según una versión, las de los Grimm, simplemente los regresa una vez que le pagan la suma o más de la suma acordada, y según otras versiones, Ya no regresa. desaparecen, Ajá. como la de Disney, por cierto, que es la más famosa quizás que todos conocen. Pero es la misma idea, ¿no? La idea de que el músico o el instrumento musical que porta termina pues causando más de lo que es algo normal, ¿no? Fascinando, hipnotizando o alterando la percepción del otro. Lo mismo podemos decir de las sirenas con su canto en la mitología griega, o del personaje de Saint Seiya Y de Sin Bandera. Sorrento de... Y Mime, ¿Quién? el de Asgard. Y Sin Sí, Bandera. claro, que es otra, en realidad es como otro Orfeo, ¿no? Ajá. Y Sí, sin más bandera. que... Y Sorrento, pero bueno, sí es cierto también. Sorrento también controlaba con su flauta, que es otra, es variante tanto de las sirenas como del flautista de Hamelin, según yo, y que utiliza el mismo recurso, la música para hipnotizar, para cautivar. No, y bueno, lamentablemente hace unos sábados tuvimos el deceso de Jason Frank, el Ranger verde, que tenía una característica ¿verdad? muy similar a esto, que dentro de su personaje del Green Ranger, que era el manejo de una daga que servía para controlar, bueno, era un sword en la serie, pero está basado dentro de la mitología japonesa del Gojirosaurio, que era, acá era en Japón era el Dragon Caesar, y acá era el Dragon Sword. ¿El Little y- Caesar? Little Caesar. Hablando pues para ya todo. Sí. La pizzería que ahora está en lugar de Orfeo. Mira, todo. Little Caesar. Ya. Sí, y tenía un toque muy característico que era muy épico, ¿no? Estaba compuesto de una manera así como de muchos tonos que hoy en día se llaman épicos, ¿no? Exacto, sí, tenía esa estructura. Esa epicidad. Esa epicidad. Ajá, sí. Ahora que recuerdo, antes de que pasemos a sus instrumentos que ustedes eligieron, que hay una fábula de Esopo que hablaba de Esopo. Esopo Polo. Eso. Polo. Polo. ¿Se acuerdan que teníamos una vez? Pero bueno, de Esopo que
habla de un trompetista que solamente estaba en la batalla como animando a las tropas, o sea, su función era tocar los toques de guerra, pues, válgame la redundancia, y animar a las tropas y dar las órdenes mediante el clarín o la trompeta. Y dicen que cuando vencieron a su ejército y lo capturan también, dicen que también lo iban a castigar y él dijo, no, pero ¿por qué? Si yo nada más tocaba la trompeta, sí, pero por tu culpa todos hacían lo que hacían, porque tú los animabas o los tenías ahí atentos. Entonces que la música pues tenía esa función también, ¿no? De ponerte chingón, ¿no? Al Sí, tiro. un saludo a todas las bandas de guerra que nos estén viendo. Saludos Y a ahorita Michelle, a Elizabeth, a los compañeros de la banda de guerra de la alcaldía de Xochimilco. Y ya que mencionabas lo de arpista, a Diana, que creo que es... Claro, sí. Diana es también. Salud. Bueno, según ella confesó, quería ser Tamboriano. percusionista, Pero, pues, le tocó la- pero le tocó el arpa. Además tocaba muy bien. Yo Sí. recuerdo que bueno, alguna vez que la escuché hace muchos años, pero seguro que sigue. así. Saludos. Saludos. Sí, y a todos nuestros amigos músicos que por algún motivo ahorita no estamos mencionando. Porque está en el mero pachangón de Santa Cecilia. Ah, por cierto. Ya fue. Por cierto, fue el 26. ya Casi el vamos 22, para un pero mes. celebró este año el 26. Sí. Sí, de hecho sí. Bueno, rápidamente, para la gente que no sabe quién fue Santa Cecilia. Bueno, fue una santa que está. Que tocaba acá patrona de- solos bien locos. En realidad no está asociada directamente con la música, pero como que ejercía pues cierta potestad para los músicos y de ahí se conoce como la santa patrona. Y su fecha es Y 22. tenía una plaza ahí cerca de Bellas Artes, cerca de ¿cómo se llama? Peraldillo. Y durante la revolución, pues como al presidente Madero le daba por premiar a la gente poniéndole sus nombres a calles y a plazas, pues al hermano de Giuseppe Garibaldi le dijo, ay, mira, esa plaza se va a llamar como tuya. ¿Giuseppe Surgió la plaza de Garibaldi, que era el lugar, Pepino le decían. Pepino Garibaldi. Gracias a él, bueno, surge la plaza donde muchos años pues uno podía beber y oír mariachis. Todavía, pero bueno. Pero ahora A ver, cobran. ¿qué instrumento vas a hablar tú, señor? Y no ibas El comiendo tú. Ah, no sé. ¿Quién? Bueno, en mi caso, la verdad, yo no soy muy fan de esta saga, pero sí la considero una saga importante de la cultura pop, que son los videojuegos de Zelda, donde, por cierto, el chavo que No es es Zelda. Sí, es algo que... El meme de, sí. mira, soy Zelda, mamá. ¿Qué tal? ¿Qué Link? Zelda es la princesa, idiota. Tú eres Link. Sí, están como los que el Master Chief es Halo. O que Coco, ¿no? Es el niño. O que Ratatouille es la rata, güey. Así, gente así. Sí, bueno. Saquen esa gente así de sus vidas, muchachos. Exacto. Y si tienen un hijo así, corríjanlo. Sí, sí, De sí. sus llegues. Bueno, Zelda, dentro de su mitología, de su cronología, tiene dos juegos en particular que son como los que llaman más la atención de toda su saga, ¿no? Uno es Majora's Mask, que... Vean nuestro especial de máscaras. No hablamos de Mario más, pero Sí, no lo mencioné. debimos mencionar. Ahora sí lo Pero aquí ¿Qué lo vamos a fue? mencionar. Ni hablamos de Torcido Mask. No, es Toxido más. Sí, ni de la comedia y el drama, no. Pídanos otro especial de máscaras. Sí. Bueno, y el Conquer- Majora's Mask y el Conquering of Time. Digo, Ocarina of Time. Perdón. Sí, es el medio tiempo de cualquier partido, ¿no? El Conquering of Time. Bueno, sí, precisamente es Zelda, la Ocarina del Tiempo. Ahora sí. Y bueno, ¿qué es una ocarina, señor Cosateno? Bueno, es un instrumento originalmente de América, ¿no? Es americano. Lo tengo asociado con... No, pues ya fue, güey. No. Es una variante de un instrumento de viento, se le sopla y se digita. Generalmente está hecho de barro, al menos las que originalmente pertenecían a las culturas indígenas. Cuando ustedes van a una zona arqueológica y que venden así cositas así, que les dicen flautitas, en realidad no son flautitas. Suele tener forma más bien ovoide, así como redondita, y son instrumentos aerófonos de soplo. Sí. Bueno, esta es una ocarina que tiene una característica y que es que altera el tiempo y el espacio para su portador, lo cual me hace pensar que no es tal cual un instrumento que manipula el tiempo, sino según mi perspectiva manipula la realidad, porque también afecta Depende al cómo entorno. entiendas, porque acuérdate que en la teoría Bueno. física actual el espacio y el tiempo están coludidos. Si alteras la realidad,
también alteras el tiempo en alguna medida, ¿no? Pues sí, pues sí, bueno, nada más que estamos hablando de la época del Nintendo 64, ahí todavía no existía la teoría cuántica. Bueno, sí existía, pero todavía no había tanto internet. Entonces era más fácil de explicar las cosas. Bueno, a grandes rasgos, este instrumento dentro de la mitología de Zelda es una reliquia familiar que se pasan la familia real de Zelda y De Zelda, no de Link. no, sí, de Zelda. Y ella Porque Link es un plebeyo, ¿no? sí, es un héroe, pero pues viene de abajo, ¿no? Al final del día. Pero bueno, hay una profecía en donde va a haber un héroe, que hay quién sabe quién será, que va a abrir la puerta del tiempo. Y para abrir esa famosa puerta del tiempo necesita una llave que pues va a ser esta ocarina. Y bueno, en el juego la mecánica es que con ella se interpretan antes del Guitar Hero, ahí eran interpretar algunas melodías, con los botones de los controles. Y bueno, ya se resolvían diversos puzzles durante el juego para poder pasar, ¿no? Pero bueno, en esa historia, esta ocarina, dentro de los juegos no se menciona tal cual el origen. O sea, solamente se dice que es una reliquia y la tienen que cuidar porque es importante, ¿no? Y bueno, pero pues las personas que les ha interesado me han recurrido sobre todo a los libros de arte, porque eso sí, Zelda, al ser un videojuego muy popular, pues tiene toda una parafernalia alrededor de esto. Entonces, en los libros de arte donde describen todos los artefactos importantes, mencionan que sus características físicas tienen un brillo místico muy parecido al de unas rocas Chrono Trigger. No, se llaman cronolitos. Haz de cuenta Stonehenge, pero dentro de Cronos. Hilitos. Ándale, piedritas. Piedras del tiempo. Piedritas del tiempo, ¿no? Entonces las relacionan y bueno, de ahí uno dice, oh, genio, ¿no? Pues son el mismo material. Efectivamente, nada más que en otros videojuegos donde aparecen los cronolitos, estos nada más afectan a su entorno de alrededor. Y en cambio la ocarina, pues sí la ocarina del tiempo tiene más funciones, ¿no? Como alterar el tiempo. Como alterar el tiempo. Sí viaja en el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, depende del argumento del juego, porque en determinados momentos sirve como para acomodar cosas, y en otros para teletransportarte. Pero aquí lo que es curioso es la idea de que se construye el tiempo con acciones. Porque o sea, el modo de tocarla no es de llegas y la tocas y funciona. No, tienes que interpretar una melodía en específico que tiene una relación con los personajes de la narración, ¿no? O sea, estás en un lugar, debes de tocar, por ejemplo, la canción de cuna de la nana, ¿no? Entonces, esa relación de lo que, digamos, se vivía alrededor del momento es lo que ayuda, ¿no? A acercar. Entonces esa parte, pues, o sea, sí suena realista, porque a muchos de nosotros, como mencionas tú, el ánimo se afecta mucho, ¿no? Por la música. O sea, ponen un cumbión loco, luego. Sí. ¡Ay, vida mía! Sí, o sea, estás bien bajoneado en la fiesta, bien pedo. Pero no, sí, empieza no sé, cualquiera de adolescentes de orquesta y ¡ay, órale, vamos a bailar! Y ahí la cuestión del tiempo no es tanto por los materiales, no es tanto por los artefactos, sino por conocer, ¿no? La historia de los personajes y relacionarte y buscar eso. Y bueno, fue lo que me llamó la atención de lo que viene siendo este la arquetipo. Y bueno, este artefacto pues es todavía recurrente. No sé si, la verdad no tengo Switch. No sé si ahorita el último. No tengo. Entonces, no, tampoco. Yo junto mis Switch era una revista de música mexicana, no sé si latinoamericana o incluso gringa. Switch, una que vendían en Blockbuster. Y era nuestra fuente de información, sobre todo de rock. Era pop. Antes de los blogs. Sí.
Mira, todo está conectado. Interlink. Y bueno, entonces pensé que era importante mencionar a este instrumento el día de hoy. Sí, claro, la ocarina es como... la ocarina. Y es súper geek, o sea, la verdad creo que, o sea, llegas a un Game Planet y lo primero que ves es la sudadera de Link y la chita de Minecraft, ¿no? La edición de este juego para Nintendo 3DS, ¿no? Y seguramente para Switch también, ¿no? Sí, y hay muchas leyendas urbanas alrededor, sobre todo de Majora's Mask, Sí. que bueno, en otro momento yo creo podremos tratar. Pero sí, fanaticada de Nintendo, saludos gato. Ay, hoy ya se habló de Nintendo un poquito. Señor Havok, ¿Qué pasó? hola. ¿Cómo estás? Hola. Oye, tú sabes bueno, sobre un instrumento mágico. Pues el instrumento mágico es el rock and roll. Pero no se les mueve. Sí, lo es. Sí, el rock and Es roll el puede ser lo que instrumento de la paz. Es que hubo una... Todavía la hay. De hecho, hay algo que a mí se me hace muy curioso, que se llama el dwarf metal o el dwarf rock, Ok. que tiene que ver con imitar o intentar replicar, obviamente de forma fantasiosa, porque los enanos tipo Señor de los Anillos, pues hasta donde no se sabe, no existieron. Pero intentar replicar el tipo de sonidos y de instrumentos que utilizaban para hacer su música y hacerlos con estructuras de rock y de metal. Y a mí me gusta mucho porque es muy teatral y sí te da la sensación de que estás viendo, en ese caso, a unos enanos tocando rock, ¿no? Y eso viene de atrás, de tiempo atrás, cuando bandas como Led Zeppelin intentaban darle un soundtrack a historias de fantasía como El Señor de los Anillos. Y todas sus letras son épicas, ¿no? De magos, de princesas. Que la primera adaptación al cine del Señor de los Anillos está ambientada precisamente por música de metal, ¿no? Exactamente. Y se empezó a asociar el metal y el hard rock con la fantasía épica. Hay una película que a mí me gusta mucho, que no es El Señor de los Anillos, que sí me gusta mucho, que es con Jack Black. Tu banda. Ajá, y Kyle Gass, si no recuerdo mal, y su banda Tenacious D, que se llama Tenacious D y la plumilla del destino, Pick of Destiny. Plumilla, para los que estamos aquí en México o Latinoamérica, es un pequeño trozo de algo, puede ser concha, plástico, metal. Un tazo. A ver, le conoce como púa, ¿no? Ajá, como púa, que te permite puntuar la guitarra, sobre todo la eléctrica, pero también esa es la Y que acústica. hay que diferenciar la plumilla de la uña, ¿no? Que tienen una conformación Sí, diferente. se utiliza en la música más Que se popular. mete el dedo. Ajá. pero Y la plumilla tú la sostienes. Todavía se usa. Y bueno, en esa el Tenacious D es una banda de rock raro, porque utiliza elementos precisamente de la epicidad de la fantasía, del rock de fantasía épica, de metal épico, pero usan guitarras acústicas. Ok. Y tiene que ver mucho las letras, porque esa es una banda real, precisamente con cosas real como magos. Es como de broma, pero sí, O sea, sí tocan y tienen canciones originales. y han grabado y todo. Sí. Pero en realidad no se dedican a eso. No, pero sí llenan lugares. Y nada más son esos dos tipos. Y son guitarras acústicas. Entonces, en esta película trata de la historia de origen, digamos, de esta banda, en el que Jack Black conoce al otro tipo e intentan hacer una banda de rock épico. Y rescata muchos elementos la película de situaciones como esta. Hay una banda que a mí me gusta mucho, que es Rainbow, que de hecho a rato voy a recomendar una canción, Rainbow como Arcoiris, cuya una de las letras más famosas tiene que ver precisamente con un viaje de un mago, ¿no? Y lo que va ocurriendo al mago. Exactamente. Y por ejemplo, Mago de Oz, entre otras muchas bandas, retoman eso. Sí, claro, cantan Así es. con ese estilo como tomado de las formas del Renacimiento. Ajá, medio medieval, cosillas ahí. Que curiosamente no se llama Mago de Oz y tiene una parafernalia muy como de druidas. Y el Mago de Oz, ya habíamos mencionado, ¿no? Que era un charlatán de Exactamente. mecánica
satánico todo, ¿no? Sí, ya actualmente como el dwarf rock o el dwarf metal, pues es una invención estética más bien, ¿no? No anacrónica, no tiene nada que ver con lo medieval ni nada así, ¿no? Ya sabemos cómo suena. Exactamente. O sea, la notación musical se generó muchísimo. De una manera muy moderna. No sabíamos cómo suena. Nada más especulamos. Exacto, me parece que son los griegos los que ponen la octava, la octava, ¿no? relación entre los intervalos. Pero la notación musical ya van a ser hasta el siglo, con Guido de Arezzo. Entonces es fundamental. Es un poco como lo que pasó con los cantares de gesta, ¿no? Que meramente se rescataron conforme la tradición y lo que iban pasando, ¿no? La oralidad. Entonces, la música medieval, pues no tenemos. No se escribía, o sea, existe la letra de los cantos medievales y de los cantares de gesta. Y a lo mejor algunos músicos antropólogos reconstruyen, pero cómo sonaba, no había registro escrito de cómo podemos escribir. Por eso por ejemplo, los danzantes de México, ¿no? De México Tenochtitlán, del Zócalo, pues es una incorporación de los sonidos de tribus indias, bueno, mal llamadas indias, originarias americanas, autóctonas, como los apaches. Y pues lo metieron ahí y ahora pues tocan tambores y ocarinas, pero no tienen ni idea de cómo se reconstruyó el huehuetl, que es un tambor hecho de un árbol, y el teponaztli, que son y el palo de lluvia, que sabemos que existían, pero de nuevo, insisto, como no había un registro escrito de la música, solamente se especula cómo se tocaba, y ya de ahí quedó. Es muy reciente toda esta... Lo malo es que ellos creen que es en serio, ¿no? Por lo menos esas bandas de rock de las que hablamos saben que es actuado, ¿no? Pero bueno. Es así como si hacemos como lo de Blue Man Group, que ellos pues bueno, vamos a tocar PVC, suena no, pero aquí, ¿no? O sea, deben tener, sí deben saber mucho. Sí, ellos son unos... Para cortar... son improvisados. No, aquí mira, suena bien chido eso. No, claro que hay una producción atrás de ellos, tan buenas como del señor. A lo mejor algunas personas no saben, o los han visto, pero no saben quiénes son. No, exacto, sí, porque es como una onda muy noventora. De Blue Man Group son un grupo como los pelones de Fanta. Exacto. De hecho, los de Fanta salen de ahí. Exacto, es una parodia de los de Blue Man Group. Son unos músicos, un poco a la manera del luthier, pero ellos, o sea, no venían con una carga de comedia. Ellos eran como alienígenas. Son performance. Era un performance donde son alienígenas que son azules completamente e inexpresivos en su mayoría, aunque sí tienen de pronto unos destellos. Y ellos tocan, me parece que es garbage, o cómo se llama ese género, de que tocan cosas que no son, que están hechos con materiales reciclados. Arte povera. Entonces, sobre todo tienen instrumentos de percusión hechos con tubos y PVC, entonces tienen sonidos muy, muy característicos, ¿no? Muy buenos, pues de hecho es pura percusión. Bueno, para no alargarlo más, esta película retoma muchos elementos de, bueno, regresando al tema, de epicidad de tipo metal. Y también juega con el concepto de lo que ya hablamos una vez cuando hablamos del diablo, de los pactos con el diablo y los músicos. Bueno, a eso voy, que utilizan esa... ¿Es una leyenda? ¿Puede ser? Es que hay una historia, ¿no? Como buen juglar usa la... en el cruce de caminos puedes encontrar al diablo, ¿no? Y puedes pedirle cosas. Entonces se dice que, sobre todo en Estados Unidos, en la época del blues, en pleno apogeo, que quienes tocaban la guitarra excelentemente bien era porque tenían un pacto con el diablo. Como eran negros, Exactamente. Entonces lo que ellos hacen, bueno, en la película recuperan ese concepto de el diablo que te hace un favor, pero ahí lo ponen a manera precisamente de la plumilla del destino, que en realidad se trata de un diente del diablo, ¿no? Y eso le da poderes, es una reliquia. Le da poderes a las personas que lo tienen. Entonces resulta que muchos de los grandes guitarristas del rock and roll de todos los tiempos utilizaban esa plumilla y por eso eran tan virtuosos, ¿no? Y resulta que se hacen o intentan hacerse con esa plumilla precisamente para... Es como la lanza de Longinus, ¿no? Que la tuvo Hitler y por eso cuando la y entonces perdió. todas sus canciones son épicas, así de cuenta la
eso es tal cual, ¿no? Y es una parodia de todo eso, ¿no? De la batalla con el diablo final, que es una batalla como ahora creo que de hecho hay una en Guitar Hero. Guitar Hero 3. Donde tienes que tocar la guitarra. Y tocas una que la del cuando el diablo bajó a Missouri, ¿cómo se llama? Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. ¿Qué es eso? Es la batalla épica contra el jefe final, que deja de ser un dragón o deja de ser un mago para convertirse en el diablo, porque es el pacto que los músicos, sobre Y todo que los guitarristas, bueno, en realidad no con Paganini, porque ya vean nuestro programa del diablo, hay antecedentes de Paganini, pero que está relacionado con el paganismo, que es la guitarra o el violín, porque son instrumentos móviles. Exactamente. Y el músico, pues eso, pagamos, ¿no? Pero bueno. entonces, si quieren ser guitarristas como los de Polifia, por cierto, Tiene que tener el diente del diablo. Sí, o el cuerdo del diablo. O mínimo el de un drogadicto o alguien malo para que sea más Merol. Sí. O practicar, señor, ¿no? Una de esas. Javo, ahorita que menciona esa palabra, un poquito de contexto para la gente que no topan. ¿Qué es Merol? Es un término de lo que denominaríamos como un chavorruco, y habría que explicar que es un chavorruco. Un chavorruco es una persona de nuestra edad, más o menos actualmente, porque cambia dependiendo del año en el que estemos, que tiende a usar o comportarse con tendencias de jovenzuelos. Cuando su edad... bueno, ese es chavorruco. Ese es un chavorruco. Entonces, el término Merol es un término chavorruco, es decir, es un término que se usaba antes, que ya no se usa, que surge de una radiodifusora que se llamaba Radioactivo. Había un programa por Olayo Rubio, ¿no? metal, metal en inglés y dicen Merol. Pero la mexicanización o la hispanización es Merol. Entonces ahí lo comenzaron a usar como un mote, como una expresión para referirse al programa y a la música que pasaban ahí, que es Merol, era Merol. Y de repente se popularizó y todos los metaleros y rockeros lo utilizaban como... Cuando algo es como muy de chill. agresivo, es Merol. ¿Verdad? Era Merol. Pero ahora sí es chavorruco porque dices, pues eso qué es. Sí, Ya le gusta eso, ¿no? Exactamente. Vean nuestro programa de máscara. Pero ¿qué tal si lo vas rematando? Ok, ahora sí, recomiéndenos. Pues como les decía hace rato, les voy a recomendar una canción que se llama... más bien les voy a recomendar que escuchen a Rainbow, que es una banda de metal rock épico, cuyo cantante es Dio. Y Dio es el creador de este símbolo del Merol, precisamente. Y la canción particularmente que a mí me gusta mucho, que es Stargazer. Hay un comentario en uno de esos videos en YouTube de esa canción y me gustó mucho porque decía algo así como, es que esto no es una canción, esto es un milagro. Y me quedo con eso. Yo creo que sí es de las grandes canciones de rock y de metal de todos los tiempos. Y habla precisamente de magia, de magos, de lo épico que es ser. Del concepto que tenemos de la Edad Media fantástica, ¿no? De lo fantasioso y del rock and roll. Así que escuchen todo Rainbow y escuchen esa en particular. No, bueno, Tristania. y por extensión, por extensión a Black Sabbath, a Lacrimosa. Nightwish. La cremosa. Bueno, sí. De hecho, yo no estoy en contra de que escuchen pues, lo más que puedan, ¿no? Porque... Claro, bueno, no se cierren, ¿no? No, claro que no. Muy bien. Pero bueno. Usted, señor Cosateno. Yo también les voy a recomendar algo escuchable, pero es un podcast, no es música. Y es un podcast que ya hablábamos, nos dimos cuenta con el señor Javo que seguíamos a esa misma compañía que hace podcast, no sé cómo decirlo, se llama Parcast. Y que en esta ocasión les recomiendo un podcast que se llama Mitología, que tiene muchos episodios. Y en particular les recomiendo un episodio en 2 partes, que es el de Orfeo y Eurídice, donde narran ya en extenso esta pequeña referencia que yo hice del mito griego y lo ponen pues ya en una forma más dramatizada en el caso de mitología, pero también tienen otros podcasts esa misma empresa que son muy buenos, pero en esta ocasión les recomiendo ese, Mitología, y hablan sobre muchas mitologías del mundo, no solo la griega sino otras tantas, y es muy interesante. En Spotify. Muy interesante. Señor productor.
¿Qué onda? Hola, otra vez. ¿A usted le gusta algo relativo así a un instrumento? Así que, wow, a la espada cantarina o algo así. Pues no. ¿No se acuerdan de la espada cantarina? Sí. Ay, yo no. Salió en Pataventuras, ¿no? Sí. No, pero yo creo que las únicas cosas que he escuchado o que he visto relacionado con la música es la película que está ahí, el Gran Concierto, y Whiplash. Sí, ¿es la rusa esta? Sí, la rusa. No es la Muy buena de... esa Sí, película. a mí me encanta eso. Yo no le tenía mucha fe y cuando la vi. Es porque no has visto la de August Rush. Con el de Good Doctor. Con el doctor. Tocando acá percusiva. Está muy buena. Está muy buena. Sale Robin Williams también. Sí. Ah, ok. Es muy buena. Pero esta también es muy buena. Veanla, de verdad. El Gran Concierto es ¿Y excelente. la otra cómo se llama entonces? Ogos. No sé si se llama August Rush, pero creo que sí se llama así. ¿Sí? Es de un niño virtuoso que toca la guitarra, pero más bien de pegada. Y, Ok. Bueno, ¿Y no es que es él? usa mucho y no es él. y es el mismo actor que hace de Good Doctor, Andy Dixon, Claro. y también toca otros instrumentos. O sea, es un prodigio musical porque es hijo de dos músicos muy prodigiosos también. Recomendación extra. Ok, vamos, ahí está. Sí. Pues un poco, como ya mencioné yo, pues igual, si tienen la oportunidad, si tienen la consola o el emulador, no consuman piratería, pero si No, eso tienen es un por conservar emulador la y historia conservan, del- exacto, claro, sí, porque claro. se pierden los archivos de los videojuegos, mejor guardarlos uno. No importa, sí, la verdad. Sí, la verdad, Yo tengo mi emulador Zelda. en el celular, ¿eh? Y con el control que me regaló el señor productor, tengo divinamente todos esos Yo también tengo ahí una consola que nada más uso para emuladores y bueno, está muy padre. Jueguen Zelda Ocarina of Time y después el Majora's Mask. Sí, ¿verdad? Sí, ese es el orden. Y el Guitar Hero. Y bueno, ya con eso Y yo el creo Majora's que ya es el pilar de toda la mitología de Zelda, porque yo jugué el Zelda 1 y la verdad es que creo ni siquiera eres Link, creo que te pones otro nombre, no me acuerdo. ¿Sabes cuál me causaba mucho conflicto ahorita que hablábamos de Guitar Hero? Había otro, no me acuerdo cómo se llama. El Rock Band. No. También Guitar Hero, a mí me gustaba. Porque yo no sé tocar pero se me guitarra. hacía muy... ¿Por qué no solamente practicas con tu guitarra? El Porque real resulta que guitar, algo tenías que así. conectar tu guitarra y hacer los retos con tu guitarra, güey. O sea, era más realista, ¿no? No, era que tú tenías que tocar la guitarra, Por tu eso. guitarra. Ajá. Y los retos eran, practica esto. Yo, ok. Estos son los... ¿Sí practicabas realmente o no? Sí, y tenías que tocarlos. Por eso, sí, o sea, sí, sí. era Pero te lo vendían O sea, como si fuera Guitar Hero sea, cuando era era- tu guitarra conectada ahí, güey, te cobraban. O sea, era un afinador en forma de videojuego. Sí. No afinador. No, un practicador en forma de Un videojuego. tutorial, ¿no? Diríamos. Pero como te ponían la música de fondo, pues ya sentías que estabas tocando. Pero pues eso hacemos, ¿no? South Park hizo un capítulo estupendo de parodia de ¿cómo se llama? Guitar Hero. Guitar Hero, ¿no? Donde No lo vi. eran famosos por tocar bien en Guitar Hero y eran que son ellos, no, son Kansas, pero son unos niños que están tocando bien en Guitar Hero nada más. No, entonces, Así es. la última vez que fui a un recorcholis antes de la pandemia, tenían guitarras de Guitar Hero y pegaban. Es un poquito como los de baile, ¿no? Los de Dance Dance Es lo Revolution. mismo, Pero como que tienen más mérito, ¿no? Los de Dance Dance porque se cansan Bueno, más, sí, esos ¿no? días es más Sí. Pero ya remátalo. Vámonos. Y pues sí, pues lamentablemente, bueno, este programa estuvo dedicado a Jason Frank, nuestro Green Ranger, y pues a la daga del Dragon Sword. No, es cierto. Sí, bueno, pues fui Gonzo, desconferenzante. Ya bien triste el video. Producción de Bagel Studio, y aquí continúa Chumín, el animal del demonio. Bye. Hasta la Nos próxima. vemos. Hasta la próxima. Esperemos que esté el señor Ente la próxima. Listo. Ay, mi Chumín. Ya. Tum, tum, tum.